¿Qué son los saberes disciplinares y por qué representan una parte importante de la EBDO 2026? Hola amigos docentes, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast, el espacio donde analizamos de manera práctica, objetiva y sencilla todo lo relacionado con la evaluación de desempeño docente 2026. Si eres docente del sistema fiscal ecuatoriano, seguramente has escuchado una frase que se repite constantemente desde que se publicó el nuevo modelo de evaluación. Hay que estudiar los saberes disciplinares, pero ¿sabes realmente qué significa esa expresión? ¿Se trata de estudiar la materia que impartimos? ¿Basta con revisar los libros de la universidad? ¿Será suficiente memorizar conceptos pedagógicos? La respuesta es no. Y precisamente de eso hablaremos durante este episodio. Hoy comprenderemos qué son realmente los saberes disciplinares, por qué ocupan un lugar tan importante dentro de la EBDO 2026 y sobre todo, cómo prepararnos inteligentemente, porque una verdadera evaluación siempre comienza entendiendo qué es lo que realmente van a evaluar. Bien, cuando escuchamos la palabra disciplinar, inmediatamente pensamos en nuestra especialidad. El profesor de matemática piensa en álgebra, geometría o cálculo. El docente de lengua y literatura piensa en comprensión lectora, gramática y producción escrita. Quien enseña ciencias naturales recuerda biología, química o física. Y quien trabaja en estudios sociales piensa en historia, geografía o ciudadanía. Eso es lógico. Pero el nuevo modelo plantea un concepto mucho más amplio. No basta con dominar una asignatura. También es necesario comprender cómo enseñar esa asignatura de manera efectiva. Es decir, el conocimiento científico por sí solo ya no alcanza. Ahora el docente debe demostrar que posee las herramientas pedagógicas necesarias para transformar ese conocimiento en aprendizaje. Y aquí aparece la primera gran diferencia entre saber mucho y saber enseñar, porque podemos encontrar profesionales excelentes en su área de conocimiento, que sin embargo presentan dificultades para explicar un tema a un grupo de estudiantes. Del mismo modo, podemos encontrar docentes capaces de convertir un contenido complejo en una experiencia de aprendizaje sencilla, significativa y motivadora. Eso es precisamente lo que busca valorar la evaluación. Ahora debemos recordar que los saberes disciplinares están conformados por dos grandes componentes. El primero corresponde a los conocimientos generales. El segundo corresponde a los conocimientos específicos. Los conocimientos generales abarcan aspectos pedagógicos, metodológicos y digitales, mientras que los conocimientos específicos hacen referencia al dominio de la disciplina que cada docente enseña. En otras palabras, la evaluación pretende responder dos preguntas fundamentales. La primera, ¿domina usted los contenidos de la asignatura que enseña? Y la segunda, ¿sabe usted enseñar esos contenidos? Las dos respuestas son igualmente importantes, porque enseñar no consiste únicamente en transmitir información, consiste en lograr que otra persona aprenda. Debemos recordar que durante muchos años se creyó que un buen docente era aquel que sabía mucho. Hoy esa visión ha cambiado. El docente del siglo XXI necesita desarrollar múltiples competencias. Debe planificar, debe evaluar, debe utilizar tecnología, debe atender la diversidad, debe gestionar emociones, debe promover el pensamiento crítico, debe resolver conflictos, debe motivar, debe innovar. En otras palabras, ser docente hoy es mucho más complejo que hace 20 años. Y precisamente por eso, la evaluación también ha evolucionado. Ya no se limita únicamente al conocimiento académico. Ahora incorpora competencias profesionales.
Una parte importante de los saberes disciplinares corresponde al conocimiento pedagógico y aquí aparece un error frecuente. Muchos docentes creen que basta con memorizar definiciones, pero eso no garantiza una buena práctica profesional. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar del constructivismo. Sin embargo, ¿cuántos realmente diseñan actividades donde el estudiante construya conocimiento? Muchos conocen el concepto de evaluación formativa, pero ¿cuántos utilizan esa información para retroalimentar oportunamente a sus estudiantes? Conocer un concepto no significa dominarlo. Dominarlo implica aplicarlo correctamente. Dentro de esta dimensión aparecen 4 grandes teorías: conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo. No se trata de comprender quién recuerda más autores. Se trata de comprender quién utiliza los elementos de cada enfoque. Por ejemplo, cuando reforzamos positivamente una conducta, estamos aplicando principios conductistas. Cuando fortalecemos procesos de memoria y razonamiento, estamos utilizando elementos cognitivistas. Cuando permitimos que el estudiante construya soluciones, estamos aplicando constructivismo. Y cuando utilizamos plataformas digitales para aprender colaborativamente, estamos incorporando principios de conectivismo. La clave está en reconocer que ninguna teoría explica por sí sola todos los procesos de aprendizaje. El docente competente selecciona estrategias según las necesidades de sus estudiantes. Otro aspecto importante son las metodologías activas. Durante décadas predominó una enseñanza centrada en el docente. Hoy, el protagonismo debe tenerlo el estudiante. Por eso aparecen metodologías como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, el aula invertida, aprendizaje cooperativo. No porque sean una moda, sino porque permiten desarrollar competencias, pensamiento crítico y resolución de problemas. La pregunta que deberíamos hacernos no es cuál metodología está de moda. La pregunta correcta es, ¿cuál metodología responde mejor a las necesidades de mis estudiantes? Uno de los cambios más importantes del nuevo modelo es la incorporación de las competencias digitales. Hoy no basta con utilizar un proyector o una presentación en PowerPoint. El docente debe ser capaz de integrar la tecnología al proceso educativo. Debe utilizar plataformas virtuales, herramientas colaborativas, recursos multimedia, aplicaciones de evaluación y, por supuesto, comprender el potencial y las limitaciones de la inteligencia artificial. No para reemplazar al docente, sino para potenciar su trabajo. Después encontramos el dominio de la disciplina. Aquí sí aparece la necesidad de actualizarse permanentemente en los conocimientos propios de cada especialidad. El currículo evoluciona, la ciencia avanza, las investigaciones producen nuevos conocimientos y el docente tiene la responsabilidad ética de mantenerse actualizado. Un profesional que deja de aprender corre el riesgo de enseñar información desactualizada. En este punto quiero compartir algunos errores que observo con frecuencia. Primer error, esperar bancos de preguntas. Segundo, estudiar únicamente leyes. Tercero, descuidar la práctica docente. Cuarto, pensar que la experiencia reemplaza la actualización. Quinto, ignorar la tecnología. Y quizá el error más grave, creer que prepararse significa estudiar únicamente cuando la evaluación está cerca. La verdadera preparación comienza mucho antes, comienza todos los días. Para ello, mi recomendación es sencilla. Diseñe un plan personal, lea al menos un artículo pedagógico por semana, revise el currículo de su especialidad, fortalezca sus competencias digitales, observe clases de otros docentes, participe en cursos de actualización.
practique nuevas metodologías y sobre todo, reflexione permanentemente sobre su práctica profesional, porque la mejor preparación nunca consiste únicamente en estudiar para aprobar un examen, consiste en convertirse en un mejor docente. Quiero terminar con una idea. Los saberes disciplinares representan mucho más que una dimensión dentro de una evaluación. Representan el compromiso permanente con nuestra profesión. Cada clase que planificamos, cada estrategia que innovamos, cada curso que realizamos, cada libro que leemos, cada estudiante al que ayudamos a comprender un tema difícil. Todo eso fortalece nuestros saberes disciplinares. Por eso, la EBDO no debería verse únicamente como un examen. También puede convertirse en una oportunidad para reflexionar sobre nuestra práctica y descubrir en qué aspecto todavía podemos crecer. Porque al final del camino, la mejor evaluación siempre será el aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido fue útil para ti, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este episodio con otros compañeros docentes. En nuestro próximo programa analizaremos uno de los temas más importantes del nuevo modelo. Gracias y recuerda, la educación transforma vidas, pero un docente que nunca deja de aprender transforma generaciones. Hasta la próxima.